está grabándose. Bueno, vamos a ver este teórico que es bastante práctico, es instructivo, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder a la normativa, entendiendo que esto es una herramienta. Nosotros vamos a ver la normativa de Córdoba, porque estamos acá en la Facu de Córdoba, y porque estamos trabajando sobre un terreno que está en la ciudad. Pero obviamente ustedes van a poder tomar esta herramienta y poder aplicarla a las distintas municipalidades o a los distintos entornos donde ustedes van a estar trabajando. ¿Qué vamos a ver en este teórico? El portal de la MUNI, ¿sí? La guía de trámites, el portal de desarrollo urbano, y dos ordenanzas particulares que tienen que ver con la ordenanza de aplicación, que es la 12483, que es la que vamos a aplicar en la segunda parte, en el segundo trabajo práctico, los mapas de planeamiento y la ordenanza, una pequeña parte de esta, la ordenanza de código de edificación, que después la arquitecta Giordano va por ahí a explayarse un poquito más a la hora de poder armar el práctico. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que todo lo que nosotros construyamos en el territorio de la ciudad de Córdoba no solamente está ordenado en relación a la localización dentro de la planta urbana como área central, área intermedia, área periférica, sino que además tiene ordenanzas que regulan la ocupación de ese suelo, cuánto puedo yo ocupar de terreno, por ejemplo, delimitando retiros, delimitando áreas de calles, circulaciones, plazas, ¿sí? Sino también actividades, ¿sí? Con la ordenanza 8133, que ya la hemos visto, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver cómo nosotros vamos a ocupar esos espacios que estamos diseñando del mano del loteo y cómo vamos a intervenir con arquitectura dentro de esos espacios. Tenemos acá la página de la MUNI, que van a ver que hay filminas que tienen distintos formatos porque cambia, en el último mes y medio cambió 3 veces la página de la MUNI, ven acá tienen, esta es la anterior, esta es la nueva. Vamos a la página de la MUNI y accedemos a la ciudad de servicios, ¿no? Dentro de la ciudad de servicios nos vamos a encontrar con el link, con varios links, que lo vimos en el teórico cuando vimos el acceso a la parte de catastro y de planeamiento. Vamos a ir a desarrollo urbano. Dentro de desarrollo urbano todavía seguimos encontrando el área de planeamiento, ven que esta es otra filmina de otra época, y el área de obras privadas de uso del suelo. Dentro del planeamiento nosotros ya habíamos visto estas ordenanzas cuando entramos a la pestaña de catastro. ¿Se acuerdan cuando entramos a la pestaña de catastro y vamos a una parte llamada mapas? Bueno, en relación a los mapas, geolocalizamos la ciudad, nuestro terreno en la ciudad, y podemos hacer la intervención, saber si tenía plancheta catastral, cuánto era la dimensión del lote, cómo se podía ocupar y demás. Bueno, hoy vamos a ver esa ordenanza, qué es lo que regula y para qué se utiliza, ¿sí? La ordenanza de ocupación del suelo. Recuerden que teníamos 3 ordenanzas principales que manejaba el planeamiento, que tenía que ver con la ocupación del suelo, cuánto de nuestra arquitectura puede ocupar adentro de un terreno, la ordenanza de fraccionamiento, la 8060, que tiene modificatorios, por supuesto, que es la que estamos usando para el loteo, y la ordenanza de uso del suelo, que tiene que ver con la localización de actividades industriales, comerciales o asimilables dentro de la ciudad. El ejemplo más sonso que yo siempre hago es, no voy a poner una pinturería en pleno centro de la ciudad, entendiendo no solamente la carga, que significa de fuego, y el peligro de contaminación, toxicidad, etcétera, sino también el movimiento de camiones y de circulación en relación a esa actividad, ¿no? No voy a poner una fábrica de autos, ¿sí? Sobre la Colón, ¿se entiende? A ese nivel de tontería, pero es muy fácil como de poder identificar. Vamos a ver la ordenanza de ocupación. Cuando nosotros ingresamos, acá tenemos todas las ordenanzas de ocupación del suelo, con los anexos gráficos, ves que ahí se ve. Con los anexos gráficos tenemos la ocupación del suelo en el área central, que tiene una ordenanza que le es específica. La ordenanza 12483, que habíamos hecho el comentario la clase anterior o la anterior, cómo fueron evolucionando, que deviene de la 12483, de dónde deviene la 12483, y cuáles son las modificatorias que se fueron incorporando. Tenemos además el emprendimiento de usos mixtos, la ordenanza de cubiertas verdes, ordenanzas de corredores o de áreas especiales como el distrito de abasto, o algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los convenios urbanísticos, que es la última ordenanza que está acá, que entiendo que hay un grupo, por ejemplo, del profe Rincón que ha trabajado sobre un área que tenía convenio.
Yo les había hecho el comentario que un convenio urbanístico que tenemos cerquita de la Facu es Batallón 141. Un área especial que firma un convenio urbanístico con el gobierno de la Intendencia de Mestre Hijo, y se genera todo un cambio en el uso del suelo para poder hacer edificios en un área que estaba pensada primero como un área de residencial de baja densidad. O sea, edificios pequeños. Son edificios ahora que superan los 36 metros, por ejemplo. Es interesante porque si ustedes se meten en el link pueden leer cada uno de los convenios de la mano de los decretos, por supuesto. Tenemos la ordenanza de fraccionamiento. Nosotros cuando nos metemos en la ordenanza de fraccionamiento vamos a encontrar acá, ¿no? La 8060, y miren qué interesante, ¿no? Todas las ordenanzas que devienen de la ordenanza principal, pero esa no se cambia. Por ejemplo, la ordenanza de agrupaciones industriales, que es un tema muy recurrente en tesis, los mal llamados parques industriales, ¿sí? También se regulan por lineamientos al estilo de los 80-60, pero obviamente específicos en relación a la industria. Inclusive hay una ordenanza que modifica también la principal que tiene que ver con nuevos tipos de asentamiento, como por ejemplo son las cooperativas Horizonte, erradicación de villa, todo eso tiene planes de vivienda, tiene una ordenanza que le es específica, ¿sí? Y la ordenanza del uso del suelo, como habíamos dicho, que tiene que ver con la clasificación de las actividades económicas en relación a la localización de la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, incorporando también la ordenanza de convenios en relación al cambio de uso del suelo. Por ejemplo, cambio de patrón en una zona que no se podía poner, por ejemplo, en supermercado, se cambia el patrón y se realiza un espacio destinado a un uso mixto o a un cambio de patrón. Por ejemplo, el Hiperlibertad de Ruta 9 antes no tenía ese patrón y se hizo un cambio de patrón. Y volvemos a nuestros conocidos mapas de planeamiento urbano, que es donde tenemos la consulta interactiva acerca de las ordenanzas, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en estos mapas de planeamiento urbano? Que ya lo habíamos visto cuando trabajamos sobre la parte de catastro, la ordenanza que regulaba, y cuando nos vamos a obras privadas, en el mismo, ¿se acuerdan que teníamos infraestructura, planeamiento y obras privadas del suelo en el área de trámite? Cuando hacemos el clic, tenemos una serie. Esto es nuevísimo, está sacado, sí, como pueden ver, hasta el último momento, recién sacado del horno, el instructivo de obras privadas. Vamos a volver un segundo. Esto, lo de los mapas de planeamiento urbano, ya los habíamos visto en catastro, ¿sí? Es el acceso a la normativa que recién les decía de la mano de la intranet. Y estamos en la parte de trámites, ¿no? Vamos a obras privadas y acá tenemos una seguilla de trámites con los que nosotros también vamos a trabajar en el operativo número 2. Por ejemplo, presentar plano de proyecto, solicitud de copia de plano, permisos de demolición, y yo me tomé el atrevimiento, ¿ven?, de marcar que no sale marcado en el teórico, pero que sí está desarrollado después, que es el informe técnico digital. La municipalidad, a través de esta nueva plataforma, que se puede acceder con una contraseña, etcétera, que ahora se los voy a mostrar cómo se accede, ha incorporado los expedientes digitales o el trabajo digital por parte de los profesionales de arquitectura y la ingeniería, con algunos bemoles y con algunos aciertos en relación a los tipos de presentación y también las demoras, que significaba antes un permiso de edificación y que ahora también significa demora, pero bueno, con una plataforma que pareciera ser un poco más amigable para las personas que no han hecho nunca trámites. Los que hace mucho trabajamos en la gestión o en la profesión, entendemos que la dinámica también se va aprendiendo en el diario, como les va a pasar a ustedes cuando se meten dentro de una obra. El día de mañana van a ver que la experiencia va a valer mucho más que un montón de libros acumulados, pero sin esos libros que hubiéramos acumulado, la experiencia no nos serviría de nada. Esta es un poco la mixtura, ¿no? Qué importante saber que hay una ordenanza que regula, que hay una gestión que se trabaja, que hay una forma de armar y documentar planos para poder presentar, que los vamos a ver la semana que viene, y cómo nosotros después lo podemos presentar. Entonces yo cuando me meto en el informe técnico digital, estoy haciendo un poco rápido, así no se hace tan larga la charla. Ven, ahí me salió marcado. Total es que ha grabado.
Y un poco también el objetivo de mostrarles este instructivo es que ustedes se metan, ¿no? En la página de la MUNI, empiecen a investigar. Yo no metí ninguna contraseña en ningún sitio, digo, de la misma manera que vimos cuando vimos el instructivo de catastro, que teníamos acceso, cualquier ciudadano, de esta manera también podemos incorporar algunas cuestiones que van a ser de la tarea de gestión y la presentación, entendiendo que ustedes van a hacer un informe técnico. O sea, ustedes van a conformar en el práctico número 2 todo el plano completo, con la carátula municipal, con el tipo de gráfica que la municipalidad exige, con la cantidad de documentación adentro del plano, como planillas, etcétera, que la municipalidad exige para hacer una presentación, en este caso digital, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? La información del trámite, cuáles son los requisitos, cuál es la documentación y qué es lo que tenemos que presentar. Obviamente con los pagos de las tasas, etc. De la misma manera que yo abrí el informe técnico, pueden abrir cualquiera otro de los trámites, ¿sí? Acá tenemos, ven, de nuevo la normativa, volvemos a la normativa, y encontramos el código de eficacia. El código de eficacia es un montón de ordenanza que lo regula, pero la principal que regula obras privadas de uso del suelo es uso y ocupación de suelo, y definitivamente las condiciones de habitabilidad que tienen las construcciones en toda la ciudad de Córdoba. Este tema, código de eficacia, lo vamos a ver con el arquitecto Giordano en un par de días, que tiene que ver con la aplicación específica de los artículos del código, pero sí es importante tener en cuenta que, como dice acá, el código de edificación es un compilado de un montón de ordenanzas que nacieron en el 95 y que se fueron incorporando, por eso se llama texto ordenado. El último texto ordenado del código de edificación es este que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué está bueno ingresar desde la página? Porque el texto ordenado incorpora todas las modificatorias que se fueron realizando en algunos de los elementos o de los artículos, que regula formas y cuestiones que tienen que ver con la habitabilidad. Bueno, la 12483, que también lo maneja obras privadas, ¿sí? Que modifica la ordenanza 8256, que habíamos incorporado eso en el teórico de catastro. A ver, yo entiendo que por ahí son muchos números, pero van a ver que las ordenanzas que vamos a utilizar este año son 4. Entonces, es importante identificar para qué uso la ordenanza 12483, qué me significa utilizar a mí la ordenanza 8060, que es la ordenanza de fraccionamiento, la 8133 que regula, ¿sí? Son preguntas de parcial. ¿Cómo no voy a yo incorporar estos números? Y son números fáciles porque a medida que lo vamos aplicando van a ver que después no se lo van a olvidar. Volvemos acá al link de planeamiento, habíamos visto ya esta pantalla, la ordenanza de estas 3 que les había mencionado, y los planos de intranet, y vamos a tenernos acá en el plano de la ordenanza 12483, que es la ordenanza de ocupación. ¿Qué dice esta ordenanza? Que se define, como lo habíamos visto también anteriormente, con una letra y un número, siempre, o letra y número, siempre. Recuerden que la 8133 tenía números romanos y letras, y la ordenanza de subdivisión o de fraccionamiento tenía números, solo números. Por eso cuando ustedes vean este así, todo como combinadito, se van a dar cuenta que es la ordenanza de ocupación. ¿De qué habla la ordenanza de ocupación? Habla de algunas definiciones y términos técnicos, ¿sí? Habla de algunas cuestiones generales de cada una de las ordenanzas. Miren aquí los números de ordenanzas, como el C1, el C4, el APH2, la zona E, ¿sí? Las zonas que son de área intermedia, que son la F5, la zona K, la zona L, que son industrial, la zona N, o N1, que son industrial rural, ¿sí? Seguramente estos números los han visto en el estudio de sitio cuando hicieron del loteo. La mayoría de los loteos y donde están ubicados seguramente tienen zona L, zona K, zona M u N, porque eran áreas que estaban súper alejadas, ¿sí? Y tienen además algunas disposiciones que les son particulares a cada una de las zonas. Entendiendo también que hay áreas que son especiales y son áreas que se definen de promoción urbana, que tienen que ver con algunas cuestiones de renovación dentro de la planta. No solamente lo vamos a ver en el cuerpo del texto de la ordenanza, sino que también lo vamos a ver desde lo gráfico. Y obviamente algunas cuestiones que tienen que ver con las obras en contravención
o algunas cuestiones que estén fuera de la ordenanza, cómo se multan, cómo se regulan, etc. ¿Sí? ¿Y qué vamos a encontrar en esta ordenanza, dentro de las disposiciones generales o la definición de términos técnicos? Algunos términos que son muy importantes porque son los términos que nos van a dar pie para empezar a trabajar todos los prácticos que vienen. O sea, hasta el final estos términos se los van a tener que incorporar porque van a ver cómo rápido los vamos a poder aplicar y trabajar. Ojo, la ordenanza, el código de edificación también los define, ¿sí? Porque se trabajan y se aplican en todos estos casos. Hablamos de factor de ocupación del suelo, determinado como FOS, ¿sí? Que es la relación entre la superficie determinada por la proyección del edificio, horizontal, ¿sí? En el terreno. ¿En relación a qué? A un parámetro que es la superficie de la parcela. Ese valor de FOS es un valor que se expresa siempre en porcentajes, ¿sí? Y está en relación siempre a un valor dado con el parámetro que nosotros ocupamos que tiene que ver con el terreno. El factor de ocupación total también tiene que ver dentro del cálculo con el terreno, pero en este caso es la relación del total de la superficie edificable con respecto a la superficie de la parcela. Es decir, lo que yo hago en primer piso, en segundo, en planta baja, ¿sí? Hasta el último nivel, hasta el piso 14, ¿sí? Es toda la superficie construible en relación a una superficie dada que es el lote. Y se expresa siempre con un índice, es un número, ¿sí? Entero o fracción. 0,3, por ejemplo, en las áreas, por ejemplo, los countries, ¿sí? Tienen 0,3, 0,4. Las áreas en el área central, por ejemplo, es según el tamaño del perfil, ¿sí? Pero también tenemos 1,5 en zona G, zona H, ¿sí? Y también tenemos zonas que tienen un FOD de 2, ¿sí? Por ejemplo. Vamos a hablar también, utilizar mucho este término que tiene algunas acepciones en relación a la tipología, ¿no? La unidad funcional es un local o conjunto de locales susceptibles a ser utilizados para residencia, comercio, oficina, debiendo, a tal efecto, al menos tener un núcleo sanitario. Entonces, una unidad funcional es un galpón, es un departamento, por eso dice conjunto de locales, ¿sí? La unidad funcional es el departamento, aunque el integre en la cocina, el baño, el comedor, el living, ¿sí? El patio, ¿sí? Y ahí, bueno, tiene algunas cuestiones también que incorpora, como que hay equipamientos o lugares como de uso comercial, un taller, consultorio, etcétera, que pueden estar incorporados o no a ese espacio habitacional, ¿sí? Esta casa. Define la vivienda individual y habla de que la vivienda individual, pareciera como medio sonso entender el concepto, pero habla de que es una unidad habitacional con suelo propio, con estructura propio, que tiene espacios independientes y que es privativa solamente para esa unidad, ¿sí? Es de uno, ¿sí? Y acá incorporamos además este término de la vivienda individual agrupada, que es diferente de la vivienda colectiva. Son viviendas de uso múltiple, no son viviendas de uso individual, pero tenemos dos excepciones. La vivienda individual agrupada, que es un conjunto de edificaciones que están compuestas por más de una unidad funcional, por eso es importante entender qué es la unidad funcional, pero que comparten algunos elementos como espacio de cochera, el suelo, ¿sí? Algún espacio común, ¿sí? Como por ejemplo una pared, ¿sí? La vivienda individual agrupada, por ejemplo, es un dúplex, ¿sí? Un dúplex se puede considerar una vivienda individual agrupada, ¿sí? Cada uno tiene individualidad de los espacios, pero comparte algún elemento con el vecino o con la otra unidad funcional. En cambio, la vivienda colectiva, que también es una vivienda múltiple, es una edificación, un grupo de edificaciones que comparten no solamente una parte, sino que espacios comunes de uso. Por ejemplo, un palier, ¿sí? Pueden estar superpuestas de manera parcial o de manera total, pero por ejemplo comparten un palier, comparten un quincho, comparten áreas como un ascensor, como una caja de escalera, ¿sí? Esta es la principal diferencia. Nosotros vamos a hacer en relación al desarrollo de los prácticos una vivienda individual
y un conjunto de viviendas colectivas, ¿sí? Una individual y una multivivienda, ¿sí? En este caso vamos a aplicar la vivienda colectiva, un conjunto habitacional, pero de vivienda colectiva. ¿Por qué es importante la salvedad? Porque en base al tipo de vivienda o al tipo de local, la ordenanza aplica, ¿sí? No es igual para cada uno de estos tipos de viviendas. Y vamos a hablar un poco de cualquiera de las zonas, ¿no? ¿Qué me regulan estas zonas? Todas con letra y número, como les decía. La zona se va a regir por 4 parámetros, 5, dependiendo también si es perfil, si es zona del uso del suelo. En este caso, algunas disposiciones particulares de las zonas del área intermedia, que son las áreas que vamos a usar nosotros en el práctico 2, 3, 4 y 5, habla del carácter urbanístico, habla de las áreas y los límites de zonificación y define factor de ocupación del suelo, define FOT, define altura máxima de edificación en relación a si está entre medianeras o si tiene perímetro libre. Se entiende cómo nosotros vamos a ir incorporando esto en relación a la tipología. Si yo tengo entre medianeras es porque está en una vivienda individual, ¿sí? Entonces vamos a laburar después también con retiro en relación a medianeras porque vamos a tener una vivienda colectiva, ¿sí? Y los retiros de edificación que se regulan, por supuesto, en relación a los anchos de los lotes, pero también se regulan en relación a las zonas, ¿sí? El número máximo de unidades de vivienda por parcela, ¿qué es una unidad funcional? Bueno, lo definimos recién, ¿sí? Y también las cuestiones que tienen que ver con los planes relativos a vivienda en relación a planes hasta cierta cantidad de viviendas, planes mayor de esa cantidad de viviendas, y algunas disposiciones en relación a la vivienda individual agrupada, como las comentamos recién, y también disposiciones con respecto a las viviendas colectivas. O sea, por eso es muy importante identificar la tipología, ¿sí? Nosotros en el practicado vamos a hacer vivienda individual, ¿sí? Tienen el programa, tienen, incluso ustedes, dentro del anexo 1, tienen la zona del uso del suelo con la que vamos a trabajar. Sería interesante que para la próxima semana, que vamos a dar el inicio formal del práctico del día lunes, el práctico número 2, vamos a retomar algunas consideraciones y vamos a tener en cuenta estas cuestiones de la zona. Y me parecía importante incorporar esto como una de las últimas filminas, traté de hacer muy rápido para que también lo podamos tener grabado y volver a hacer la lectura, ¿sí? Que Obras Privadas ha cambiado todo su sistema de presentación y de los instructivos para poder hacer autorizaciones de construcciones y de obras en la ciudad de Córdoba, pero también incorpora no solamente la parte normativa, el instructivo en relación a los trámites, sino que también incorpora el instructivo, que si yo hago un clic ahí, me aparece el instructivo para cargar el trámite en forma virtual de la mano de obras privadas. Esto de verdad, el 1 de abril se hizo efectivo, es muy nuevito, entonces todos los profesionales estamos trabajando de la mejor manera como podemos con esta cuestión de lo virtual. Tenemos entonces el instructivo, ¿sí? El paso a paso. ¿Qué es importante para incorporar el instructivo? Que nosotros, ven acá, tenemos donde, es medio como mis teóricos, ¿ven? Donde podemos ingresar a hacernos el usuario de BEDI, y dependiendo también de una información importante, porque las personas que no son profesionales de la arquitectura y la ingeniería en relación al tipo de perfil de CIDI, nivel 2, nivel 1, nivel 3, etcétera, van a poder acceder a algunas o a algunas otras herramientas. Por ejemplo, acá está el BEDI, ven, esta flecha exagerada es de verdad, porque es tan pequeño el icono en relación a lo demás de la página, pero ahí está la flecha para que no quede ninguna duda. Yo ingreso al BEDI, ¿sí? A través de pongo a ingresar a BEDI, a través de mi plataforma de Ciudadano Digital. Yo como profesional de la arquitectura y en relación al nivel que tengo, me aparecen toda esta cantidad de información, ¿no? El turnero digital, las consultas de expedientes, el digiesto, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en Catastro, cómo encontró una ordenanza? Y acá tenemos, que se me coartó ahí,
ordenanzas, arquitectura, la plataforma de arquitectura de obras privadas digital, acá abajo. No sé si se ve. Se ve mi cursor, pero bueno, ahí está. Se entra con el ciudadano digital, ¿sí? Y acá, por ejemplo, les estoy mostrando, debería haber tapado la designación, pero no pasa nada. Dos trámites que tengo yo en curso de informes técnicos, ¿sí? En este caso tengo uno que se finalizó hace unos días y tengo uno que todavía está en proceso. Así vemos nosotros nuestros expedientes en relación a, por ejemplo, mis trámites. Entendiendo que cuando yo abro alguno de estos trámites, tengo no solamente cargada la documentación con respecto a lo que es específico de la arquitectura, sino también cuestiones como impuestos municipales, pago de tasas, escritura, plancheta catastral. Uno por ahí dice, che, ¿por qué me piden la plancheta si ellos son los dueños de esa información? Sin embargo, uno tiene que cargar toda esta documentación. Y te hacen cargar, como cualquier otra plataforma, los datos del inmueble, el comitente, el propietario, el profesional, digo comitente profesional, y todos los documentos. Esto es todo por hoy. Creo que voy a dejar de compartir pantalla un segundito. En relación a la ordenanza, ¿no? Ya van a ver que la semana que viene vamos a empezar a incorporar estos números y estas cuestiones sueltas, particularmente al práctico número 2. Y también es importante tener en cuenta estas cuestiones porque son de términos y algunas consideraciones que lo tienen en el apunte, porque son términos que vamos a empezar a incorporar como una cuestión cotidiana, entonces está bueno que por ahí lo puedan tener a mano y lo pueden seguir repasando de la mano de los PDF, de la mano de los anexos, ¿sí? Voy a suspender el video.